En esta lección vamos a ver todo lo que comprende o abarca la electricidad. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos causados por la interacción o movimiento de unas cargas eléctricas como son los electrones. La magia de la electricidad es que es una energía o es un fenómeno físico que se puede transformar en otro tipo de energía, como es convertir la electricidad en energía calórica, como la que producen los hornos, en energía lumínica, como la que producen los bombillos, energía mecánica, como la que producen los motores, y energía química, como la que producen las baterías. Gracias a la electricidad pues tenemos la luz, se puede accionar muchos electrodomésticos en nuestras viviendas como vimos en la lección anterior. Pero vamos a ver qué es las cargas eléctricas. La electricidad estudia el movimiento de cargas eléctricas. Las cargas eléctricas tienen que ver con las cargas que tienen los átomos o los electrones que tienen los átomos. La materia que nos rodea está compuesta por átomos. Todo lo que encontramos a nuestro alrededor, nosotros mismos estamos compuestos por átomos. Los átomos están formados por unas partículas que tienen internamente, en su núcleo tienen dos partículas como son el protón y el neutrón, y en su exterior tienen una partícula llamada electrón. El protón está provisto de una carga eléctrica positiva y el neutrón no tiene carga y los electrones sí tienen carga. O a qué hace relación la carga eléctrica o por qué se dice que tiene una carga eléctrica? Se dice que tiene una carga eléctrica porque ellos tienen una fuerza de atracción o de repulsión. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden atraer otra partícula o pueden repeler otra partícula. En el átomo los electrones están en su exterior y el protón y el neutrón están en su interior y están aferrados o amarrados en su interior. Cuando un átomo tiene más electrones, o mejor, cuando un átomo tiene igual número de electrones e igual número de protones, se dice que el átomo está neutro, que está en un estado neutral. Y cuando el átomo tiene un exceso de electrones, o sea, tiene más electrones que protones, se dice que está cargado negativamente. Pero cuando tiene menos electrones, o sea, tiene más protones que electrones, se dice que el átomo está cargado positivamente. Todo el fenómeno eléctrico ocurre cuando dos átomos que tienen cargas, ya sea positivas o ya sea negativas o ya sea positiva y negativa, crean fuerzas de repulsión entre ellos. Entonces, por ejemplo, átomos con cargas o partículas de carga positiva se repelen o partículas de carga negativa, de igual carga negativa, se repelen, pero partículas con cargas diferentes, positiva y negativa, se atraen. Entonces, en base a estos principios, los átomos que tienen los electrones en su exterior, estos electrones se pueden desprender de acuerdo a si hay alguna fuerza que los repela o los atraiga hacia otro átomo. Estos átomos se desprenden y van a dar a otro átomo, y aquí es donde se crea lo que es la electricidad, el fenómeno de la electricidad. El fenómeno de la electricidad nace cuando estas partículas o estos electrones o estas cargas eléctricas se mueven de un lado al otro. Aquí es donde se empieza a ver este fenómeno de la electricidad. La electricidad en realidad es un fenómeno físico que en la naturaleza se puede ver en forma de un rayo o en forma de electricidad estática, que es aquella electricidad que nos pasa en el cuerpo cuando tocamos algún contacto metálico. Y hay unos materiales que sirven para transportar
esta electricidad o para aislar esta electricidad. Entonces podemos clasificar tres tipos de materiales. El material conductor, que son materiales donde los átomos tienen los electrones en su exterior y se pueden desprender fácilmente, y los electrones pueden fluir a través de estos materiales. Un ejemplo de estos materiales es el cobre, que se utiliza para construir los cables, que se utiliza para llevar electricidad a las casas. En la imagen vemos varios ejemplos: el latón, aluminio, hierro. Estos son materiales conductores que conducen muy bien la electricidad porque sus átomos tienen electrones que se pueden desprender y generar corrientes. Materiales aislantes. Estos materiales tienen una particularidad, y es que los átomos en su interior tienen muy aferrados los electrones a su núcleo. ¿Por qué? Porque tienen, tienen igual número de electrones y protones, y los electrones están muy aferrados al átomo, entonces no permiten desplazarse. Ejemplos de estos materiales son el vidrio, la madera, el papel, la porcelana. Y por ejemplo, las cintas aislantes, las cintas de plástico aislantes que se utilizan para aislar la electricidad, por ejemplo, para que alguien no toque un cable que esté pelado. Entonces, estos son los materiales aislantes. Materiales semiconductores. Aquí viene algo especial, que son un tipo de materiales que están construidos de una forma tal que los átomos tienen la propiedad de convertirse en un aislante o de convertirse en un conductor. Ejemplo de estos materiales son el silicio y el germanio, que tienen los átomos en su exterior, se pueden manipular, los electrones que están en los átomos se pueden manipular de tal forma que pueda desprender electrones o que los electrones queden aferrados a los átomos. Entonces tenemos en la clasificación tres tipos de materiales: materiales conductores, materiales aislantes y materiales semiconductores. Estos materiales semiconductores son la base de todos los componentes electrónicos, como son el transistor, el diodo y los circuitos integrados. Más adelante vamos a ver en detalle este tipo de material. Hasta acá esta lección, nos vemos en la próxima lección.